Y si Jeffrey Epstein no murió el 10 de agosto de 2019, algunos creen que el informe oficial es demasiado conveniente y que el notorio traficante sexual sigue vivo, acechando en las sombras. Hola, soy Josh. Hoy en The Infographic Show veremos la conspiración de la supuesta muerte de Jeffrey Epstein. Al anunciarse su muerte, surgieron teorías conspirativas de inmediato. En pocas horas, Internet se llenó de rumores de que el multimillonario pedófilo fingió su muerte con ayuda de autoridades y un doble. Un conjunto de fotografías se volvió viral, circulando por las redes sociales, comparando una imagen de Epstein cuando aún estaba vivo con una imagen que se había publicado de su supuesto cadáver. Según los partidarios de la teoría, las fotos mostraban diferencias en los rasgos faciales de Epstein, como su nariz y una oreja. Algunos decían que esto probaba que el cuerpo no era de él. Afirmaron que fue liberado en secreto de prisión usando su riqueza, poder y conexiones para desaparecer. ¿Fue un escándalo global? Los verificadores de hechos investigaron. Confirmaron que las fotos eran auténticas y sin alterar, pero había mucha diferencia de tiempo entre ellas. La foto de Epstein vivo era de una ficha policial de 2006. La foto de Epstein muerto, por otro lado, no fue tomada hasta 2019, 15 años después, y fue compartida en línea por el New York Post. Los expertos estuvieron de acuerdo en que los rasgos faciales en las dos fotos no coincidían del todo, pero eso podría ser simplemente envejecimiento natural, no un doble. Indicaron que con el tiempo cambian mucho la nariz y orejas. Según investigaciones del Centro de Investigación de Anatomía Funcional, o el Centro, las narices tienden a hacerse más grandes y caídas a medida que envejecemos, y las orejas también pueden caer, ya que la piel pierde elasticidad. Pero no pudieron decir con absoluta certeza que las dos fotos fueran del mismo hombre. Y a medida que pasaban los días y las semanas, los teóricos de la conspiración descubrían cada vez más pruebas para respaldar sus afirmaciones. Lo que pasó después hizo que hasta los más escépticos dudaran de sus creencias. Varias personas notaron detalles extraños antes de la muerte de Epstein, como la falla de 2 cámaras frente a su celda esa noche. Las grabaciones, que serían prueba irrefutable de lo ocurrido, no estaban disponibles. Según los informes, las cámaras dañadas fueron enviadas a un laboratorio criminalístico del FBI para su examen poco después de que se diera a conocer la noticia de la muerte de Epstein. Cuanto más investigaban los investigadores, más inquietantes se volvían las preguntas. Un informe del Departamento de Justicia indicó que las cámaras del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, donde murió Epstein, eran antiguas, mal mantenidas y fallaban frecuentemente. Tuvo varios problemas antes de la muerte de Epstein, como una falla en el DVR el 29 de julio, que el personal no detectó hasta el 8 de agosto, y eso era solo parte de la evidencia. La madrugada del 23 de julio de 2019, Epstein fue hallado semi-inconsciente en su celda con lesiones en el cuello. Compartía la celda con Nicolás Tartaglione, sospechoso de asesinato y conspiración de drogas, aunque él negó haber tocado a Epstein. Una investigación interna exoneró a Tartaglione. Oficialmente, Epstein intentó hacerse daño y luego estuvo bajo estricta vigilancia. Lo movieron a una celda de observación con ventanas y luces encendidas para que los guardias lo vigilaran, quitándole todo lo peligroso. Pero no duró mucho. Tras 6 días, Epstein pasó un examen psiquiátrico y se consideró apto para volver a la vida carcelaria normal, regresando a la unidad de alojamiento de seguridad, SHU. El personal revisaba a Epstein cada 30 minutos y le asignaron un compañero de celda para vigilarlo y avisar a los guardias si intentaba hacerse daño. Debería haber sido casi imposible que Epstein muriera, pero ninguno de esos procedimientos se siguió cuando murió. La noche anterior, el compañero de celda de Epstein fue transferido y no se le asignó otro, quedando solo. Los 2 guardias de turno no lo revisaron cada media hora ni realizaron el conteo requerido. A las 10 p.m., la cámara grabó a Tova Noel pasando por la celda de Epstein a las 10:30 p.m. Esa fue la última vez que un guardia entró al piso de la celda de Epstein. El resto de la noche no siguieron el protocolo ni revisaron a Epstein. Las cámaras grabaron a Tova Noel y Michael Thomas, pasando casi todo su turno en sus escritorios, navegando en internet o deambulando por el área común. La pareja se durmió varias horas y falsificó registros para ocultarlo. Uno de los guardias hacía un segundo turno de 8 horas ese día. El otro llevaba 5 días seguidos con horas extra. Por eso estaba agotado. Sin embargo, los teóricos de la conspiración piensan algo más oscuro. Es posible que los guardias hayan sido sobornados o incluso recibieran la orden de mantenerse alejados mientras la muerte de Epstein era fingida y él era escoltado en secreto fuera del lugar. Al principio,
Los guardias fueron acusados de falsificar y conspirar para falsificar registros, pero estos cargos se retiraron. Ambos aceptaron 100 horas de servicio comunitario como parte del acuerdo. Encontraron a Epstein poco después de las 6:30 a.m. del 10 de agosto durante el desayuno y lo declararon muerto minutos después. Cada detalle hacía el misterio más oscuro y confuso. Los abogados de Epstein, Reed Weingarten y Martin Weinberg, argumentaron que las cámaras que no funcionaban y los otros incidentes les hacían dudar de que él se hubiera hecho daño a sí mismo. Y no eran los únicos. Otros también dudan, como Mark, hermano de Epstein, quien dijo: «Lo entendería si tuviera cadena perpetua, pero tenía pronto una audiencia de fianza». El mayordomo de Epstein, Blatsin Vieira-Cotrin, afirmó que Epstein amaba demasiado la vida como para hacerse daño. El exfiscal de Estados Unidos y asesor del Comité Judicial del Senado, Brett Tolman, consideró la muerte de Epstein demasiado coincidente. Encuestas muestran que solo 1 de cada 5 estadounidenses cree la versión oficial. Muchos piensan que fue asesinado, y cuando los expertos empezaron a investigar aún más a fondo, descubrieron aún más pruebas para que los partidarios de la teoría se aferraran a ellas. Informes oficiales señalan que Epstein fue hallado inconsciente y en paro cardíaco en su celda tras las 6:30 a.m. Según esos informes, su cuerpo fue encontrado en posición de rodillas, con una tira de sábana envuelta alrededor de su cuello y atada a la parte superior de su litera. Epstein murió unas 2 horas antes. Aunque los guardias intentaron RCP y los prisioneros incluso oyeron gritos de «¡Respira, Epstein, respira!», no pudieron salvarlo. A las 6:33 a.m., una alarma alertó al supervisor de la cárcel que Epstein había muerto. Su cuerpo fue llevado al hospital New York Downtown, donde lo declararon muerto a las 6:39 a.m., antes de ser llevado a la oficina del médico forense. Expertos como Michael Baden, reconocido patólogo forense y ex jefe médico forense de Nueva York, señalaron que esto violó gravemente el protocolo. La Agencia Federal de Prisiones, BOP, dicta que la muerte de Epstein debió haber sido tratada con el mismo nivel de protección que cualquier escena del crimen. Eso significa que, una vez que quedó claro que no podía ser reanimado, su cuerpo debió haber sido dejado exactamente donde estaba, para que la escena pudiera ser investigada adecuadamente. También debieron haberse tomado fotos del cuerpo. Eso no sucedió. Además, Baden, contratado por Mark, hermano de Epstein, halló varias inconsistencias al investigar la muerte. Él indicó que las fotos de la celda de Epstein no coincidían con los relatos oficiales sobre su muerte y hallazgo. Las imágenes muestran desorden, sábanas naranjas por la celda, una en la reja de la ventana y otras atadas a la cama de Epstein. Se observan 2 lazos, uno con bordes limpios y doblados, y el otro deshilachado y desgastado. El guardia que halló a Epstein cortó el lazo para intentar salvarlo. Si el guardia cortó el lazo, entonces eso significa que el que tiene los bordes deshilachados es el que Epstein usó. Sin embargo, los registros muestran que fue el otro, el de los bordes limpios, el que se tomó como evidencia. Los descubrimientos de Baden continuaron. Halló que Epstein tenía un bolígrafo en la celda, pese a su historial de autolesiones. También vio una máquina de apnea del sueño en la celda con su cable. Si Epstein quería ahorcarse, ese cable era una opción más efectiva y evidente. Baden afirmó que las marcas en el cuello de Epstein no eran típicas de una horca, pues suelen aparecer bajo la mandíbula, y sugirió posible asesinato. Y los teóricos de la conspiración han ido aún más lejos, afirmando que todos los detalles inconsistentes sugieren un posible encubrimiento. Baden, que compartió sus hallazgos y opiniones en 60 Minutes, también cuestionó si Epstein, de casi 1,83 m y 84 kilos, pudo ahorcarse desde la litera inferior. Las fotografías de la escena muestran botellas de medicina de pie sobre la litera. Algunos argumentan que eso no concuerda con la idea de un hombre grande y pesado colgando del costado de una cama. La cárcel donde Epstein estaba tenía fama de que era casi imposible que un recluso se suicidara. De hecho, no había habido una muerte por autolesión en el Centro Correccional Metropolitano en más de 20 años hasta Epstein. Claro, hubo intentos durante ese tiempo, pero cualquier persona que se considerara un riesgo siempre era mantenida bajo estricta vigilancia. El ex recluso Uzair Paracha relató que fue sometido a frecuentes registros al desnudo y aislamiento de otros prisioneros. También lo mantenían en una celda donde las luces permanecían encendidas hasta 23 horas al día, y agregó que los guardias nos vigilaban como si fuéramos ratas de laboratorio. La muerte de Epstein no debió ocurrir, pero pasó. Esto resulta muy sospechoso para los teóricos de la conspiración, y su evidencia va más allá. El especial de 60 Minutes reveló que hallaron una nota en la celda de Epstein tras su muerte, pero no eran sus últimas palabras,
sino una queja. En ella, Epstein compartió sus frustraciones con los guardias, afirmando que uno lo había mantenido encerrado en una regadera durante 1 hora. Otra, Tova Noel, quien estaba de guardia la noche de su muerte, le había dado comida quemada. También se quejó de insectos en su celda. Algunos dicen que la nota prueba que Epstein no pensaba suicidarse, sino que hacía una lista de quejas apoyados por sus abogados. Lo vieron la noche previa a su muerte. Dijo sentirse animado y esperaba la audiencia de apelación de su fianza. Los teóricos señalaron que esta evidencia muestra a un hombre planeando su futuro, no a alguien listo para acabar con su vida. Los teóricos de la conspiración argumentaron que la lista de eventos sospechosos, el compañero de celda desaparecido, los guardias dormidos en el trabajo, las cámaras que no funcionaban y la evidencia contradictoria solo pueden significar una cosa: la muerte de Epstein fue fingida. También dicen que es demasiado conveniente que Epstein haya fallecido antes de poder presentarse y dar su testimonio. Eso podría haber derribado a algunas de las personas más poderosas del mundo, desde multimillonarios hasta líderes políticos involucrados en su red de tráfico sexual. Con la publicación de los archivos de Epstein, todo está bajo la lupa. Los investigadores hallaron 2 notas, supuestamente escritas por Epstein en un bloc amarillo días antes de morir, que llamaron de inmediato la atención. Son desordenadas, casi ilegibles y llenas de siglas y palabras al azar, como si Epstein solo anotara lo que pensaba. Menciona Israel, guardias, visas y un jet. También menciona la notificación roja, la alerta de Interpol que pide a la policía de todo el mundo localizar y detener provisionalmente a un fugitivo. En una nota aparecen varios nombres que, según algunos, Epstein pensaba usar como contactos para escapar de prisión. La segunda nota dice: salir de la cárcel equivale a 10. Se cree que el 10 es por el 10 de agosto, cuando supuestamente murió Epstein. Ven esto como prueba de que había un plan para liberarlo ese día. Los detractores sostienen que las notas eran solo garabatos de un hombre desesperado y podían interpretarse de varias formas. Pero la siguiente prueba hace la historia más extraña. Un archivo publicado a principios de febrero de 2026 es considerado por muchos teóricos como su prueba más importante, ya que contiene notas entregadas tras una citación judicial. Cita una publicación anónima en 4chan, donde alguien afirma haber estado presente la noche de la muerte de Epstein. En su publicación, el usuario, supuestamente un trabajador médico, afirma que Epstein fue sacado de su celda en una silla de ruedas. En línea, mucha gente se ha convencido con esta evidencia. Una exnovia de Epstein ha creído en la teoría de su muerte falsa. En entrevista con Tom Swarbrick en LBC, Lady Victoria Hervey afirmó: ya ni creo que Jeffrey Epstein esté muerto. Hervey, modelo y socialité, conoció a Epstein a inicios de los 2000. Era amiga de otros británicos influyentes ligados al traficante sexual, como el expríncipe Andrés Mountbatten Windsor y Sarah Ferguson. A inicios de 2022, Hervey afirmó que había sido utilizada como carnada por Ghislaine Maxwell para atraer mujeres a las fiestas de Epstein, y su nombre aparece varias veces en los archivos de Epstein. En la entrevista, Hervey dijo que existe la posibilidad de que Epstein siga vivo y no es la única que lo cree. Los archivos contenían una foto del cuerpo de Epstein en una camilla poco después de que lo encontraran en su celda. Pero usuarios muy observadores pronto notaron una inconsistencia sorprendente. Extrañamente, Epstein no tenía ningún tatuaje en la parte superior de su brazo izquierdo en las fotos, aunque otras imágenes en los archivos muestran claramente un tatuaje de alambre, de púas alrededor de su bíceps izquierdo. En un documento de declaración jurada de 2017, a Epstein le preguntaron bajo juramento sobre su tatuaje. Él confirmó que se lo hizo cuando tenía alrededor de 18 años. El congresista republicano Thomas Massie comentó sobre la historia y compartió varias fotos de Epstein mostrando el tatuaje. Teóricos de la conspiración citan un correo de 2010 a Leslie Groff sobre costos de eliminación de tatuajes, pero no se sabe si Epstein realmente lo hizo. Y la posible evidencia de la teoría de la muerte falsa no termina ahí. Un archivo que causó debate fue la declaración oficial del fiscal de Estados Unidos, del Distrito Sur de Nueva York, sobre la muerte de Epstein. Esa declaración del fiscal Jeffrey S. Berman señaló: esta mañana, el Centro Correccional de Manhattan confirmó que Jeffrey Epstein fue encontrado inconsciente en su celda y declarado muerto poco después. Solo había un problema. Esa declaración es del 9 de agosto, un día antes de que Epstein supuestamente se ahorcara. Teóricos usaron esto como evidencia clave.
diciendo que probaba la muerte premeditada y que declaraciones así pudieron prepararse para el encubrimiento. Organizaciones de medios como la BBC han investigado más a fondo, y el Departamento de Justicia afirma que simplemente se puso la fecha incorrecta en una versión preliminar del documento. El Departamento de Justicia calificó el incidente como un error tipográfico desafortunado y agregó: cualquier sugerencia de que el departamento redactó una declaración antes de la muerte de Jeffrey Epstein es falsa. Pero algunos teóricos no están convencidos. A raíz de toda esta evidencia, varios expertos han pedido una investigación más exhaustiva sobre los eventos que rodean la muerte de Epstein. El Dr. Baden dijo a The Telegraph que, con la información actual, se justifica investigar más la causa y forma de la muerte. Comunidades en línea de teorías de conspiración especulan sobre el posible paradero de Epstein, si sigue vivo. En 2020, un grupo de noticias de cine guerrilla llamado ABQ Raw publicó un video afirmando que vieron a Epstein con vida en un rancho de Nuevo México que se cree es el Rancho Zorro, parte de su vasta propiedad. El financiero incluso había hablado alguna vez de convertir el rancho en una especie de fábrica de bebés. Planeaba embarazar a 20 mujeres a la vez para esparcir su ADN al máximo. Analistas dijeron que el video era falso, pero siguen apareciendo supuestos videos e imágenes de Epstein en distintos lugares. En febrero de 2026, circularon imágenes en redes que mostraban a Epstein en las calles de Tel Aviv, Israel. Millones han visto fotos de un hombre muy parecido a Epstein, pero con cabello largo y blanco y barba. Sin embargo, expertos han desacreditado estas imágenes, afirmando que fueron creadas por inteligencia artificial, pero ¿podría Epstein estar escondido en algún lugar inesperado? En febrero de 2026, los investigadores hallaron un perfil de YouTube llamado Little's Jeff 1. Investigando más a fondo, descubrieron que un jugador de Fortnite estaba usando exactamente ese mismo nombre y se creía que estaba activo en Israel. Esto estaba ligado a teorías de que, si Epstein viviera, Israel sería un lugar lógico para ocultarse por sus vínculos. Epic Games, creadora de Fortnite, aclaró que Epstein no jugaba su juego, solo era un usuario que cambió su nombre como broma. Aunque las pruebas fueron refutadas, muchos creen que Epstein podría estar vivo en Israel u otro lugar, lejos del ojo público. Dicen que, por su inmensa riqueza y vasta red de contactos poderosos, quizá tenga nueva identidad y apariencia. No es difícil imaginar que él pudo haber orquestado su escape, creando una historia de muerte falsa para cubrir sus huellas y evitar que alguien lo encontrara. Como toda teoría de conspiración, esta divide opiniones. Unos la ven descabellada y otros creen totalmente en ella. Con todas las contradicciones y eventos extraños, e incluso con los archivos de Epstein revelados, lo ocurrido el 10 de agosto de 2019 sigue siendo un misterio con muchas preguntas sin resolver. Millones aún se preguntan: ¿sabremos toda la verdad sobre Jeffrey Epstein? ¿Quién era? ¿Cómo murió? ¿Y los horribles crímenes que cometió junto a sus socios? Para saber cómo llegamos aquí, revisa el error que expuso la operación de Jeffrey Epstein o haz clic en este video.